¿Puede Sí, escucharme? ¿Avisa? sí, se te escucha todo bien. Ya, muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto poder hablarles de nuevo desde desde una mirada más amplia, no solamente los alumnos, que es algo que siempre hacemos. Y bueno, hablarles en general del curso. Tenemos más o menos, creo que es una hora, de qué es lo que lleva el curso. Me parece que al final hacemos las preguntas. Deme un segundito para arreglar algo. Em, y bueno, entonces vamos a empezar con algunas cosas, las preguntas, perdón, la cámara ya abre. Listo. Entonces, el curso que llevamos es huella hídrica y huella de agua. Podría parecer que es lo mismo, parecerían sinónimos, pero en realidad son complementarios. Desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años que empezamos a ver estos temas y empezamos con huella hídrica. Luego, conforme han ido avanzando, ustedes saben que para dictar estos cursos y para en realidad también hacer estas huellas, nos basamos en algo. Entonces, estas metodologías, estos estándares han ido evolucionando y conforme han ido evolucionando, pues se vio la necesidad de incluir otro indicador y ese otro indicador después fue la huella de agua, ¿no? Y aquí vamos a ver un poco a conversar, también voy a estar atento a sus preguntas de cómo se mide, bueno, en realidad cómo se calcula, cómo se gestiona y cómo es la idea de reducir el impacto. En general, aquí el enfoque es hacia el recurso hídrico. El recurso hídrico es el que vamos a cuidar en este caso, ¿no? Bueno, ya lo dijeron, soy de la Universidad de Piura. En realidad tengo más de 20 años de experiencia. Tengo una maestría en gestión ambiental y energías renovables. Soy candidato a máster por meteorología aplicada de la Universidad Agraria La Molina. Espero este año ya me aprueben mi tesis, ya está a punto. Trabajé en el Estado, en el sector privado y ahora soy consultor principal de Alwa y de GCOS. Bueno, SGS, ya saben, tiene una amplia trayectoria. Ya felizmente con ellos llevamos bastantes años de trabajar juntos en temas como huellas de carbono, huellas de agua, huella hídrica. Y ahorita vamos a hablar exactamente del recurso hídrico, ¿no? Primero hay que preguntarnos qué cantidad de agua tenemos en el planeta. ¿Tenemos mucho? ¿Tenemos poco? ¿No? De repente los que vivimos en cerca del mar, acá nomás en Lima o en Piura, y tenemos la dicha de tener un mar cerca, podríamos decir, hay mucha agua, ¿no? Pero hay que ver qué cantidad de agua, de esa agua que hay, realmente la podemos utilizar, ¿no? Todos conocemos el planeta Tierra y las fotos que vemos desde la Luna y desde la estación espacial que se han tomado, etcétera, y vemos que es un planeta prácticamente azul, ¿no? Que tiene bastante agua, pero eso es en superficie. Si lo lleváramos nosotros vamos a aterrizarlo. La mayor parte del agua que hay en el planeta es agua de mar, el 97%, y apenas un 3% es agua dulce. Ahora, ¿esta agua dulce dónde está? Ahí, pues ahí hay un amplio abanico también. Tenemos que esa agua dulce pues puede estar en glaciares y polos principalmente, agua subterránea, otros y aguas superficiales. Y las aguas superficiales también hay otro abanico, ¿no? En este caso estamos en lagos, pantanos, ríos. Y generalmente en las ciudades más importantes de Sudamérica, pues dependemos de ríos. Estamos Lima, Quito, Bogotá, ¿no? Guayaquil, dependen de ríos. Piura, Trujillo, Chiclayo, Santiago de Chile, ¿no? Dependen de ríos para poder alimentar a su población y esos ríos apenas son el 2% del 0,3% de lo que a su vez es el 3%. Entonces, en realidad, lo que podríamos decir como agua disponible es muy poco lo que tenemos, ¿no? Y si eso lo llevamos a nivel de volumen, podemos tener esta esfera grande, pues es el planeta completo. Esta esfera más grandecita, color celeste, sería pues el total de agua.
Y esta esfera pequeñita que es más chiquita que el cursor que tengo ahorita en la pantalla, pues solamente es el agua dulce, ¿no? Ahora, de toda esa agua dulce, que además sabemos que en una parte está congelada, otra parte está dentro del subsuelo y por ahí se puede mezclar y se puede contaminar. Una parte pequeñita está en la superficie. Hay que preguntarnos cómo estamos cuidando esa parte que está en la superficie y esa parte que está más accesible, de alguna manera, ¿no? Porque, a ver, si no, si se secaran los ríos, ¿qué nos quedan? El subsuelo. Tenemos que hacer un hoyo, un pozo, para sacar esa agua del subsuelo. Hay que ver qué tan profunda está. Si no tenemos esa agua, ¿qué nos quedan? Los glaciares. Pero los glaciares ahora con el efecto invernadero, y con el calentamiento global, se están derritiendo, entonces se están perdiendo. Entonces tenemos que subir cada vez más para poder tener glaciares o mirar esos glaciares que se están desapareciendo además, ¿no? Entonces ahí viene toda la problemática del recurso hídrico. Además, en qué calidad estamos devolviendo el agua que usamos, ¿no? Y eso lo podemos ver desde casa también, ¿no? Porque en casa, pues, tenemos agua de la red pública, pero la usamos en diferentes actividades, ¿no? Estamos usando bien esa agua y dentro de la empresa también tenemos agua que viene, agua dulce. Estamos devolviendo esa agua en la misma calidad, como la tomamos o lo estamos devolviendo en otra calidad, a pesar incluso de cumplir con el reglamento como los límites máximos permisibles o estar en los límites adecuados del ECA, del estándar de calidad de agua, ¿no? A pesar de eso, todavía no estamos devolviendo con la misma calidad el agua como la tomamos de la naturaleza, ¿no? Entonces hay varias cosas que podemos analizar y que precisamente se trata del curso, ¿no? Primero, tenemos que ver que hay una cantidad mínima que una persona en promedio al año necesitaría para poder tener una calidad de vida adecuada y un desarrollo pues bueno, ¿no? Esa cantidad mínima se denomina o se ha estimado en 1.700 metros cúbicos al año por cada persona. Entonces imagínense qué podríamos hacer con 1.700 metros cúbicos de agua al año una persona. Para empezar, tienes que tomar agua, ¿no? Segundo, tienes que regar tus alimentos, estos alimentos que luego vas a comer. Bueno, si solo eres vegetariano, te quedas ahí nomás, pero además hay que alimentar vacas, pollos y todos los demás animales que nosotros comemos. Entonces ahí necesitas más agua. Obviamente necesitas saciarte. Luego necesitas preparar alimentos, ¿no? Luego necesitas para otras actividades, el ser humano necesita para otras actividades. Y entonces ahí, digamos, se complementan los 1.700 metros cúbicos que una persona necesita. Entonces, esos 1.700 metros cúbicos pueden estar accesibles o no. Entonces, ahora pueden estar potables para que tú puedas tomar, porque ¿qué pasa si tú tienes un río delante tuyo o un lago y esa agua no está potabilizada? Vas a tomarla, te vas a enfermar, ¿no? Entonces, eso también tienen en cuenta. Entonces, no todos los países, y aquí ya está por país, este cuadro que ven acá, tienen o dan acceso a estos 1.700 metros cúbicos que deberíamos tener todos eh, los habitantes del planeta, ¿no? Hay unos que tienen suficiente, por ejemplo, Brasil, Colombia es un país muy bendecido aquí a nivel de Latinoamérica. Perú, como ven, pues no provee suficiente agua a todos sus habitantes. Hay desniveles ahí, ¿no? Que lo vamos a ver aquí precisamente en este otro mapita de estrés hídrico al 2030. Ojo que aquí trabajamos también con lo que mostramos, tiene que ver con bastante con proyecciones. Y acá proyectamos las precipitaciones, las temperaturas, etcétera, ¿no? Para eso precisamente sirve la meteorología. Entonces, en un escenario, partiendo de cómo vamos y cómo seguimos, porque pues la temperatura, como ustedes habrán escuchado y se escucha cada año, todos los años batimos récord de temperatura, todos los años subimos un poquito más que el año pasado en promedio. ¿Y qué pasa cuando la temperatura cambia? En este caso, cuando la temperatura está subiendo. Entonces, los regímenes, en este caso,
como la precipitación van a cambiar, ¿no? Entonces hay lugares que van a estar expuestos de aquí al 2030, acá está nomás, ya está, nos falta 4 años nada más, a estrés hídrico, en algunos casos severo, algunos casos moderado, algunos casos, bueno, bajos y algunos casos pues no, ni siquiera tienen acceso a la red pública. En el caso de Latinoamérica, pues los países que estamos para el occidente, estamos hablando desde Guayaquil, bajando hasta Lima y después más abajo y todo Chile prácticamente, están bajo amenaza de un estrés hídrico severo. Y nosotros, bueno, yo soy del norte, pues ya lo habrán notado, eh, podemos dar fe de esto porque ahorita mismo me cuentan que está lloviendo, pero no es una lluvia intensa. Generalmente las lluvias vienen intensas en marzo, abril. Incluso en el 2023 me parece que hubo un evento donde llovió muchísimo en un solo día, registrado en un solo día todo lo que debió haber llovido en todo el año. De ahí no llueve más, de ahí se perdió, ¿no? Ajá, exacto, Gabriel, gracias por tu comentario. O sea, llueve en unos meses o a veces unas semanas específicas muy fuerte y ahorita no. Después en enero, febrero y después mayo, junio, julio y todos los demás meses no llueve, ¿no? Entonces, a eso se refiere, que la mayor parte del tiempo no tenemos agua. Podemos tener todo el agua que debería caer en el año, en un mes cae y después no. Entonces, ¿qué pasa? Que allá ahí vienen ya temas como adaptación al cambio climático, como la vulnerabilidad y etcétera, ¿no? Entonces, en el corto y largo plazo, mediano, ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos que está pasando ahora mismo? ¿No? Tenemos, como ya hemos comentado, pues el tema del calentamiento global, que no es más que el incremento de temperatura. Se supone que bajo el Acuerdo de París no deberíamos incrementar más de 1,5 grados, pero ¿qué está pasando? Ya vamos 1,4 grados. En algunos lugares ya se sobrepasó, ya estamos arriba. Los promedios ya están arriba de 1,5 grados. Hay lugares que ya están 2 grados por encima de lo que deberían. Entonces, este calentamiento global, que es el incremento de temperatura, ¿no? Lo que hace es generar el cambio climático y el cambio climático, ustedes saben que el clima es un conjunto de variables, ¿no? Que se manejan y se entrelazan entre sí. Tú mueves una, en este caso la temperatura, las demás variables se van a mover. Estamos hablando obviamente de las que nos interesan, en este caso la humedad y las precipitaciones, ¿no? Así es. La formación de lluvia son varios factores, no lo dudamos. Pero un factor importante, preponderante, y eso lo sabemos por el movimiento del viento y todo lo pues, que se estudia dentro de la meteorología, que la temperatura es un factor importantísimo, ¿no? eh, Porque pues más temperatura, hay más evaporación, hay más humedad, ¿no? Y por lo tanto hay más precipitaciones. Luego obviamente vienen los vientos, viene la presión atmosférica, pero todo está interrelacionado. Todo está relacionado, todo es una ecuación bastante compleja, que no es una ecuación simple, los que llevamos meteorología lo sabemos, pero el factor temperatura es importante, ¿no? Y eso hace que hayan esos cambios en el clima, y por eso hay modelamientos, y por eso tenemos pronósticos y tal, ¿no? ¿Cuál es uno de esos pronósticos? Precisamente de lo que estamos hablando, que durante el siglo XXI, pues hay lugares, como el caso nuestro, que conocemos Piura, Ecuador y toda esa franja que conocemos como la franja 3-4, ¿no? Este, bueno, el calentamiento global es otro tema, pero el calentamiento global lo causan el exceso de gases de efecto invernadero. El efecto invernadero de por sí es algo natural, ¿no? Gracias al efecto invernadero tenemos la vida y conocemos la vida como la conocemos en este planeta. Pero todo en exceso hace daño, ¿no? Así como nos podemos tomar una gaseosa y en exceso hace daño, nos podemos tomar una cervecita y en exceso hace daño, así también con el tema de los gases de efecto invernadero, ¿ya? Este, ahora, obviamente hay simulaciones, obviamente hay la ciencia detrás de todo esto, no es que nos lo hemos inventado. Obviamente toda esta ciencia, todos estos modelos, tú los metes
todas estas variables, temperatura, presión, viento, humedad, precipitaciones, tú los metes a unas variables y aquí se estudia, digamos, en estos modelos se estudia la física del, de- del ambiente, ¿no? Porque pues la física básica, recordemos, pues hay movimiento, hay aceleración, etcétera, del viento y el viento cómo se mueve y la precipitación y tal. Obviamente esos son modelos más complejos ya en el ambiente y ahí es donde está toda la ciencia. Ahora, estoy respondiendo un poco a las preguntas que van saliendo, ¿no? El calentamiento global se da por el exceso de gases de efecto invernadero, porque todo en exceso, todo extremo hace mal, ¿no? Entonces el ser humano viene quemando combustible desde la segunda mitad del siglo XIX, 1850 para acá, ¿no? Y todos esos gases se han venido acumulando, porque ojo, no es que se emiten en un año y se quedan ahí, sino que se acumulan. Esos gases se vienen acumulando hace más de 100 años y es la acumulación de gases de efecto invernadero. Esos gases de efecto invernadero hacen que se incremente la temperatura. Entonces va a llegar un momento en el que ahí va a haber tanto gas de efecto invernadero que aunque apaguemos todos los motores, ya no va a haber marcha atrás. Ese es el momento en el que nos hemos puesto el límite que no debería pasar más de 2 grados. Si llega a 2 grados el planeta de incremento de temperatura, eso es lo que llamamos el punto de no retorno. Ya hagamos lo que hagamos, ya no va a ser lo mismo y el clima va a cambiar totalmente, ¿no? Entonces hay simulaciones, hay proyecciones como la que estoy mostrando de las precipitaciones, que es el tema que nos interesa, ¿no? Donde pues vemos que hay incrementos de precipitación muy fuertes, pero ojo, esto no significa que va a llover durante todo el año, y nosotros hace rato lo hemos estado conversando, ¿no? Sino que todo lo que debería llover en el año, de repente llueve en una semana. Como les decía, las estadísticas del aeropuerto de Piura en el 2023 me parece que fue que en un solo día llovió todo lo que debió haber llovido en todo el año y el resto pues fueron lluvias normales. No, algo así va a pasar, ¿no? Y hay lugares donde ya va a dejar de llover, las precipitaciones van a ser cada vez más escasas. Chile es uno de esos países más golpeados, ¿no? Australia, gran parte de África, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces ahí vemos el contraste y ahí vemos todo lo que está afectando porque pues todo en este planeta está interconectado, ¿no? Y podemos tener situaciones extremas incluso dentro de un mismo territorio, pero en diferentes fechas. Nos pasa a los piuranos, a los norteños. En la mayor parte del año no tenemos agua, pero llega un tiempo, unas semanas, que tenemos demasiada lluvia. Y ojo que el fenómeno del niño es un fenómeno también natural, ¿no? Que se ha estudiado hace mucho tiempo. Incluso un profesor en la universidad privada eh, hizo una tesis de cómo es que el fenómeno del niño, digamos, tuvo alguna influencia importantísima en la desaparición de la cultura moche. Pues porque se han estudiado, pues la arqueología y todo nos dice que estos fenómenos venían cada 100, cada 50 años, fuertes. Pero ¿qué está pasando ahora? Viene cada vez más, con tiempos más cortos y cada vez más fuertes. Entonces eso también está cambiando las dinámicas. Lo que era antes normal, ahora se vuelve más usual o se vuelve más caótico. No, eso es lo que está pasando con el clima, ¿no? Pero eso es solamente la introducción. Todavía vamos por la introducción y miren, está súper interesante, ¿no? Entonces, de por sí, y ojo, todos estos datos son basados en la ciencia, no nos estamos inventando nada, o sea, han pasado por el rigor científico, lo han visto otros científicos, etcétera. El Perú, lamentablemente, es el tercer país más vulnerable frente al cambio climático, después de Bangladesh, que seguramente como tienen TikTok y ahora todo el mundo ve TikTok y ve videos y hay un montón de información, sabrán más o menos cómo es Bangladesh, que es un país muy pobre, básicamente subsiste de la agricultura, ¿no? Y que está perdiendo mucho tierra porque pues su nivel del mar está subiendo cada vez más, ¿no? Y además su pobre agricultura pues cada vez tiene menos agua accesible y entonces eso hace que sea el más vulnerable. Luego está Honduras, que está perdiendo también costas, está perdiendo Amazonía, está perdiendo especies, etcétera. Y después estamos nosotros. Ahora, ¿qué significa ser vulnerable? Significa que tú has identificado el riesgo, o sea, en el Perú, ¿qué tenemos como riesgos?
Tenemos zonas costeras bajas, bueno, podríamos decir acá el Callao, pero no es mucho. Pero todo lo demás sí lo tenemos. Tenemos zonas áridas y semiáridas, sí, que cada vez son más áridas. Zonas expuestas a inundaciones también acá nada más en Chosica, o en Piura, Tumbes, Chiclayo, Trujillo. Sequía y desertificación también tenemos. Ecosistemas montañosos frágiles también. Aquí tenemos la sierra, la selva baja, la selva alta, la selva misma. Son sistemas bastante frágiles, cambian de temperatura, deja de llover mucho, se van secando, no son bastante frágiles. Entonces, estas variables son las que se han tomado en cuenta para decir qué país y no es más vulnerable que el otro. Esto está comunicado oficialmente en un documento que se llama la Segunda Comunicación Nacional del Perú frente a la Convención Marco de las Naciones Unidas. Esto es, cada país del planeta tiene que informar a la Convención Marco de las Naciones Unidas qué está haciendo para enfrentar el cambio climático. Y dentro de este qué está haciendo, pues se informa cómo le está afectando precisamente las lluvias, el exceso y la carencia de lluvias, las sequías y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa es una comunicación oficial, ¿ya? Y lo pueden encontrar por ahí. En la segunda y en la tercera también se vuelve a decir algo similar, ¿no? Entonces, cada país, cada 4 años, tiene que informar a las Naciones Unidas cómo le va con respecto al cambio climático, con respecto a las sequías, etcétera. Y eso lo vivimos, ¿no? Sequías ya no demoran en declarar emergencia, y eso se ve a nivel de todos los años. En el sur bastante sequía, de pronto llueve en el norte, hay cambio en la intensidad y periodicidad del fenómeno del niño, hay huaicos, hay lluvias en exceso, etcétera. Y ahí eso es algo que ya estamos como, nos parece medio normal, ¿no? Pero no debería. Ya lo hemos normalizado, lamentablemente, pero no es algo que debería sentirse así, ¿no? Y la desglaciación. Estamos perdiendo muchos glaciares. La cantidad que hemos perdido, pues, es bastante fuerte. El 40% de la superficie de los glaciares se ha perdido en los últimos 40 años. Con toda esa cantidad, se hubiera dado agua potable a Lima por 10 años. Imagínense, y en Lima somos, los que residimos en Lima somos como 10 millones de habitantes. Un tercio del país vive acá, en Lima. Entonces imagínense toda esa cantidad que se ha perdido. Y ahora se está en riesgo de desaparecer todos aquellos glaciares que están por debajo de los 5.000 metros sobre el nivel del mar, justo en este periodo que ya estamos, ya pasamos más de la mitad, en el periodo 2020-2030, ¿no? Entonces, son grandes cambios y precisamente esa es la diferencia entre cambio climático y variabilidad climática, que eso, bueno, se puede abordar o lo solemos abordar en toda una clase dentro del tema, solo que ahorita como estamos rapidito lo estamos pasando un poquito apresurados, ¿no? Pero hay una diferencia entre variabilidad climática, que es el mismo planeta moldeándose, cambiando, ¿no? Por ahí erupciona un volcán, por ahí, y sabemos por historia, por por la misma ciencia, ¿no? Que han habido cambios en el planeta. Los dinosaurios tenían otra temperatura, los primeros pobladores que entraron por Norteamérica tenían otra temperatura, ¿no? Entonces, pero esos son cambios en millones de años, en miles de años, no son cambios en menos de un siglo, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. Esa es la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Entonces, ya vimos cómo estamos, eh, sin ser, pues, exagerados, sin ser, alarmistas. Pero ahora vemos qué podemos enfrentar, cómo podemos hacer precisamente, ¿no? Porque dentro del rubro que nos movemos, sector académico, sector empresarial, pues tenemos que ganar dinero, pues toda empresa tiene que ganar dinero, pero también respetando el medio ambiente, es lo que llamamos la sostenibilidad, que son tres pilares, ¿no? Economía, ambiente y la parte social no la dejemos de lado. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Bueno, primero tenemos que mirar los objetivos de desarrollo sostenible, que son los objetivos comunes de la humanidad, ¿no? Todos los seres humanos tenemos estos objetivos. Todos los países se han puesto esos objetivos.
pues que no desdicen a ninguna constitución, más bien pues van de acuerdo porque todos buscan, todos estos objetivos buscan el bienestar del ser humano en general, sin hacer diferencias entre sexo, raza, costumbres, creencias, etcétera, sino todos en general. ¿Qué país no va a querer poner fin a la pobreza? ¿Qué país no va a querer tener hambre cero? Mejorar la salud, educación de calidad, etcétera, ¿no? Salvo la SUNEDU, que ahora ha bajado por ahí sus niveles. Pero bueno, entonces son 17 objetivos, ¿ya? Y el que nos enlaza aquí, en este caso es el objetivo 6, el que nos llama aquí por el tema del que estamos viendo el recurso hídrico. ¿Qué dice el objetivo 6? Agua limpia y saneamiento. Como todo objetivo se debe expresar en verbo, pues es garantizar la disponibilidad del agua, la gestión sostenible y el saneamiento para todos. Y aquí hay palabras claves que tenemos que acostumbrarnos dentro del contexto de huella hídrica, ¿no? Disponibilidad de agua, gestión sostenible y saneamiento, ¿no? Que todos tengan acceso a agua y que puedan tomar agua de la red pública, que sea agua potable, que es, después de haber usado esa agua tenga una adecuada gestión, un adecuado tratamiento para devolverla en una calidad óptima al cuerpo donde se tomó, ¿no? Ahora, eh, creo que ya hemos estado hablando un poco de esto, cuáles son los antecedentes, y aquí el cambio climático es un tema importante y común. Ojo que SGS también dicta huellas de carbono, eso lo dicta mi hermano, pero están relacionados los temas, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático tenemos que hacer dos frentes, mitigación y adaptación. Mitigación significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que no se sigan acumulando y esa temperatura no siga incrementándose. Y adaptación sabemos que ya como hay acumulado gases de efecto invernadero, el incremento de la temperatura ya en algunos lugares ya no va a poder retroceder. Entonces tenemos que adaptarnos a estas nuevas situaciones, ¿no? Entonces por eso digamos, se hace frente al cambio climático con con estos dos acciones, ¿no? Ahora hay diferentes tipos de huellas también que acompañan un poco a la huella hídrica y huella de carbono, perdón, la huella hídrica y la huella de agua, que son obviamente la huella de carbono, la huella hídrica, la huella de agua, huella ecológica y huella ambiental. No son iguales y en el curso enseñamos cuál es la diferencia porque lo que nos interesa también es cuando lleguemos a las soluciones, sean soluciones integrales. Porque ¿qué pasaría si una solución es, ya, yo estoy cerca del mar, voy a desalinizar agua, voy a poner mi proceso de ósmosis inversa? ¿Y qué es lo que voy a usar? Voy a usar energía eléctrica o en el peor de los casos voy a usar combustible, diésel, gasolina, ¿no? Estoy solucionando parcialmente y además muy pequeñito el problema porque tengo agua potable por ósmosis y tal. Aunque la ósmosis luego tengo que agregarle las sales naturales que el agua debe tener, pero estoy generando emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces no es una solución realmente sostenible, no es una solución integral. Por eso es que acá damos una mirada general de, si yo hago esto de acá de ósmosis, voy a necesitar energía. Entonces esa energía yo la tengo que sacar de algún lado. Entonces, estoy generando huella de carbono, estoy impactando en mi huella ecológica, estoy impactando en mi huella ambiental. Entonces, la idea es que las soluciones que planteemos, pues, reduzcan al mínimo el impacto en el ambiente, ¿no? Por eso también damos una repasada a estos indicadores. Y además, con miras en que, pues, ahora cada vez son más necesarios los reportes de sostenibilidad. Tenemos ahí el GRI, tenemos el SASB, tenemos el SAIS-20, que es las soluciones basadas en la naturaleza, que en general ahorita la tendencia es miremos cómo la naturaleza opera sin intervención humana, miremos, estudiémosla, y eso es parte justamente de la ciencia, y tomemos las decisiones en base a eso, ¿no? Y ahí también vienen las decisiones basadas en la ciencia. Ahora, también vemos casos, y uno de esos casos son, por ejemplo, los pioneros acá en esta clase de indicadores son los chilenos, porque ellos son los que
más exportan o han exportado históricamente, por ejemplo, a Europa. Y aquí, en general, en Latinoamérica, no se hace un indicador o no se empezó a hacer un indicador si es que alguien de afuera no te lo exige. En este caso, ¿quiénes son los que empezaron a exigir, oye, yo quiero ver cómo estoy impactando en el recurso hídrico de tu zona? Yo quiero ver qué cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero estoy generando. Yo quiero ver cuál es la cantidad de área de terreno que estoy impactando y cómo está impactando esto en las especies nativas. Entonces ahí se empezaron a desarrollar metodologías y justamente y ahí viene, por eso es que aquí, por ejemplo, en esta etiqueta, ¿qué es lo que se reporta? Emisiones de gases de efecto invernadero, se está reportando agua y se está reportando huella ecológica, ¿no? Entonces, todo con esta botella, el fabricar esta botella y exportarla, en este caso a Europa, porque como les decía, los europeos, japoneses, Australia, etcétera, son los que empezaron a exigir, quiero saber cómo estoy impactando al comprarte este vino desde acá, desde Chile, y llevármelo hasta allá. ¿Cuál es el impacto que estoy generando? Y no solamente cuál es el impacto que estoy generando, sino qué estás haciendo tú que me estás vendiendo esto para reducir ese impacto, ¿no? Entonces ese tipo de cosas se van viendo. También tenemos, bueno, Nescafé, eh, la Coca-Cola, que tiene una campaña bastante importante para reducir esos impactos en el recurso hídrico, el sector de hotelería, si ustedes han viajado hacia, pues, y hay hoteles que te recomiendan que uses o cuides mucho de la ropa, en las toallas de baño para no tener que lavar y ahí te ponen un letrerito, ¿no? Está usted salvando o está ahorrando tanta cantidad de agua porque además el detergente y tal, ¿no? Entonces ese grupo de acciones, el hecho también, por ejemplo, de ofrecerte en el desayuno eh, fruta local, también está reduciendo el impacto en el recurso hídrico, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones son los que los grandes hoteles de 4 o 5 estrellas toman acciones para poder, y se han puesto de acuerdo para poder reducir, conservar el agua en la zona. Un tema importante y una característica importante que vemos tanto en la huella hídrica como en la huella de agua, es que se cuida el recurso local. Porque si, por ejemplo, acá dependemos del río Rímac, si el río Rímac se seca, ¿qué va a pasar? Entonces tenemos que cuidar el recurso local. Lo que pasa en otra cuenca, pues que lo cuiden los que están en esa cuenca, ¿no? Entonces, esa es una característica importante. Ahora, también por el lado legal, tenemos a una autoridad, que es la Autoridad Nacional del Agua, que ha avanzado mucho desde que inició y pues promueve el certificado azul. El certificado azul no es más que un reconocimiento del Estado peruano por las acciones que haces tanto para medir tu impacto o calcular tu impacto en el recurso hídrico, como para después reducirlo. Recuerden que independientemente del curso o donde quieran llevarlo, si van a estudiar huella hídrica, huella de agua, huella de carbono, huella ecológica, huella ambiental, y solamente les enseñan los números, pues solamente han aprendido la primera parte. Y solamente aprenden a calcular, solamente han aprendido la mitad. Falta la otra mitad, que es cómo reduzco ese impacto. Es como si tú te fueras al doctor, te dan tu diagnóstico y dicen, señor, usted tiene el azúcar alta. Listo, ¿te quedas ahí? No, sino que haces algo al respecto. O le dicen, señor, usted tiene la presión alta. Ya, ¿te quedas con ese resultado? No, tienes que hacer algo al respecto, igualito acá. Tenemos la huella hídrica, de repente la huella gris, por decir, es más alta de lo normal o está mucho más alta que en otros tipos de empresas. ¿Qué vas a hacer? Tienes que reducir tu huella gris, tienes que reducir, devolver los efluentes en una mejor calidad, ¿no? Y así. Entonces la ANA, la Autoridad Nacional del Agua, te pide que hagas el análisis de la huella hídrica, te pide que presentes un proyecto de reducción de tu impacto y además algo que llamamos, y es muy de la huella hídrica y muy de la huella de agua, esto también, un programa de valor compartido, es decir, a, que involucres a los stakeholders o a los que viven cerca tuyo
o los que están instalados cerca de donde estás tú, que los involucres en el cuidado del recurso hídrico, porque al fin y al cabo, si eres una minera, por ejemplo, ¿no? Y cerca están los agricultores, o cerca hay unos ganaderos, o cerca hay otra minera. Al final tú compartes el recurso hídrico con esas personas, con esas entidades, entonces tienes que involucrarlos. Ese es el espíritu, en este caso, del programa de valor compartido, que compartas. En este caso, tal vez, por ejemplo, agricultores, ganaderos no tienen el, el poder económico tal vez o los recursos para poder mejorar su gestión del agua, entonces tú les ayudas. Y así han habido muchos casos de muchas mineras que han ayudado en la gestión del recurso hídrico a los agricultores y a los ganaderos, ¿no? Entonces, presentas estos proyectos, estos documentos, son documentos específicos, te escribes en el ANA, obviamente hay una solicitud, el ANA ve que lo estás haciendo y te otorga un certificado azul, que en este caso dura un año, ¿no? Hay visitas de seguimiento, hay seguimiento por videollamadas, etcétera, ¿no? Y así puedes continuar cada año reduciendo lo más posible tu impacto en el recurso hídrico, ayudando a tus stakeholders con diferentes actividades cada año y así cada año tienes el certificado azul que repito, es un reconocimiento del Estado peruano a la gestión responsable del recurso hídrico, ¿no? Que cualquier persona pues jurídica tiene acceso, o sea, cualquier empresa. Luego, dentro de los que usamos, dentro de la normatividad, tenemos que recordar que es importante para los cálculos también, y bueno, para tenerlo como referencia, el ECA, que son los estándares de calidad de agua, que ustedes saben vienen por categorías, ¿no? Eso ya es muy... En general, toda la legislación latinoamericana es semejante, es parecido en Ecuador, en Colombia, ¿no? Que el cuerpo de agua se categoriza. Este cuerpo de agua, este río, esta laguna, va a servir para poblacional y recreacional. Este otro cuerpo de agua, su calidad de agua es tal que va a servir para riego de vegetales, por ejemplo, ¿no? Y así. Todos los cuerpos, y hay un documento donde la ANA ya hizo todo ese trabajo, todos los cuerpos de agua en el país están categorizados y hay similares cosas en Ecuador, en Colombia, porque todos pues como ahora con la interconectividad y todos conversamos y todos hacemos casi cosas parecidas. El ECA recuerden que es hacia cuidar la calidad del cuerpo de agua, que puede ser un río, puede ser un lago, una laguna, a cuidar esa calidad, ¿no? Y luego viene el LMP, que son los límites máximos permisibles, y estos ya son sectoriales, porque estos dependen cada sector. No es lo mismo, y estos se miden específicamente sobre el efluente. No es lo mismo tener un efluente de una empresa minera que tener un efluente de una oficina, por ejemplo, o tenerle el efluente de una, de una fábrica cervecera o de un o de cualquier otro tipo de empresa, de harina, de aceite de pescado, ¿no? Son diferentes efluentes porque las actividades son diferentes. Entonces, por eso se dice que los LMP son sectoriales, dependen del sector económico, ¿ya? Y en este caso, dentro de la huella hídrica y la huella de agua se usan como referencia también, ¿ya? Eh, Así es como vamos más o menos viendo conceptos generales. Son básicos que aprendamos a diferenciar conceptos como qué es agua dulce en sí. Agua dulce es aquella que debe tener un mínimo de sales, porque aquella agua destilada tampoco no nos va a servir, porque no nos hidrata, ¿no? Y luego tenemos también que, esto de acuerdo a la ISO, ¿no? El uso de agua y el consumo de agua son conceptos diferentes y estos conceptos sirven tanto para huella hídrica como para huella de agua. Uso de agua es cuando la cantidad de agua que estás pues usando, valga la redundancia, retorna a la cuenca. En cambio, el consumo de agua es aquella cantidad que ya salió, que se salió de la cuenca. ¿Cómo sale de la cuenca una cantidad de agua? Cuando se evapora, cuando la incorporas a un producto, ¿no? Cuando se evapotranspira, ahí sale el agua de la cuenca, se va a otro lado, la estás perdiendo, esa ya no la recuperas. ¿No? En cambio, el uso, independientemente de la calidad, pues puedes recuperar el agua, ¿no? Luego tenemos agua salobre,
agua de mar, eso ya es dentro del contexto de huella de agua, agua subterránea, agua fósil, aquella agua que prácticamente no ha tenido ninguna perturbación en muchos miles y hasta millones de años, no ha tenido recarga natural. Flujo elemental del agua, que es básicamente cómo ingresa, qué es cómo se utiliza dentro de la empresa y cómo finalmente sale, etcétera, ¿no? El concepto de cuenca, subcuenca, microcuenca, ¿no? Porque es importante también diferenciarlos. Luego tenemos los conceptos de efluentes, creo que ese es el bastante más conocido. El estrés hídrico, que en algún momento creo que ya más o menos lo dedujeron de lo que veníamos conversando, que es cuando la demanda de agua supera la cantidad de agua disponible. Eso está pasando, por ejemplo, ahorita en el norte, ¿no? También repasamos conceptos de análisis de ciclo de vida. Esto sobre todo para identificar en qué puntos, en qué etapas, en qué procesos es donde hay ingreso de agua, hay salida de agua, hay consumo, hay uso de agua, ¿no? Y así repasamos y hacemos diagramas de flujo, hacemos balances de agua para poder identificar dónde hay ingresos, dónde hay salidas, ¿no? Y qué tipo de agua podemos asignar ahí. Y así diferentes formas estos son algunos ejemplos de análisis de ciclo de vida, ¿no? Este es un ejemplo de balance hídrico, ¿no? Podemos tener diferentes entradas, generalmente pues en Piura pues es agua subterránea, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares. Otros lugares puede venir directamente de la red pública, ¿no? Hay una parte que se va para, por ejemplo, proceso de producción, hay otra parte que se va para las áreas administrativas, luego de estas áreas administrativas puede irse a una planta de tratamiento de aguas residuales, en algunos casos es a petar vacía directamente al cuerpo de agua, en otros casos es a petar, el agua es utilizada para riego de aguas verdes, de áreas verdes, perdón, y las áreas verdes hay una parte que se infiltra y hay otra parte que se evapotranspira. Y ahí la evapotranspiración, bueno, es un cálculo un poco complejo, pero que nos ayudamos bastante de otras herramientas para reducir un poco la complejidad y quedarnos solamente con los resultados que la idea es poder interpretarlos. Porque aquí las áreas verdes lo que hacen es evapotranspirar, que es evaporar y transpirar. Y hay otra parte, dependiendo del tipo de suelo, que se infiltra, ¿no? Entonces podríamos decir que la parte que se infiltra, como está regresando, se queda dentro de la cuenca, es uso. En cambio, la parte que se evapotranspira, como se está evaporando, ya no es uso. Eso ya no está disponible esa cantidad, entonces sería consumo. Y así se analizan los diferentes procesos, las diferentes entradas, las diferentes salidas. Eso es solamente para lo que llamamos la huella azul. Para la huella gris ya se ve la calidad, cómo lo estás devolviendo, porque no solamente es, ya, yo devuelvo una cantidad específica de agua, sino además cómo estoy devolviendo, en qué calidad. Tenemos, como les había dicho, todo lo que estamos hablando ya está escrito, ya ha sido estudiado, la ciencia ya ya hemos pasado por todo el prueba y error. Entonces ya tenemos una ISO 14046 que nos da las bases, los principios, y esa es la parte que más nos gusta a los ingenieros, la Water Footprint Assessment Manual, que es sí, imagino que sí la pueden compartir, eso ya lo ven con las chicas. Eh, el manual de evaluación de huella hídrica es ahí donde está la parte más chévere que nos gusta, que es el cálculo. Ahí esta sí es la Biblia para hacer la huella hídrica, porque ahí sí te dice dónde están las fórmulas, qué se utiliza, etcétera, ¿no? Y el Alliance for Water Stewardship ya es un poco para tomar decisiones de qué hacemos. Hasta aquí, con estos dos, tú tienes el número. Pero como les digo, solamente ahí tenemos la mitad, falta la otra mitad, que es ahora, ¿qué hago? ¿Cómo reduzco este impacto del recurso hídrico? ¿No? Entonces ahí tenemos el AWS estándar, ¿no? Que además es un estándar internacional y que de acuerdo a la ambición que tú le pongas en tus medidas para reducir tu impacto hídrico, pues puedes tener más nivel a nivel internacional, ¿no? Eh, y bueno, la huella hídrica se calcula como el agua dulce consumida
por las actividades humanas y que además van a depender esto del origen. eh, Hay una cantidad de agua que vemos que se evapora, hay otra cantidad que es la mayor parte que no vemos, que es en la parte la huella hídrica indirecta y otra es de los efluentes. Esto va a depender mucho de la actividad, si es un sector minero, si es un sector agropecuario, si es un sector agroexportador, si son oficinas, va a depender mucho, ¿ya? Pero en sí ese es el concepto de la huella hídrica. La huella hídrica es el cálculo del agua consumida. ¿Ya? Fíjense que ahí estamos tocando varios conceptos. Tenemos la huella azul, que es aquella agua que proviene de ríos, lagos, lagunas, todo lo que es agua continental, ¿ya? Y se mide y se calcula como la diferencia entre las entradas y las salidas. Luego tenemos la huella verde, que para que haya huella verde se necesita que haya vegetación y que haya agua de precipitación, aunque sea unas gotitas al año, pero que haya, ¿no? Y ¿qué es lo que hace la vegetación? La vegetación evapotranspira esa agua. Entonces, esa es la huella verde. Y ahí es donde se necesitan datos meteorológicos, temperatura mínima, temperatura máxima, humedad, viento, precipitación, y aquí es donde confluyen esas fórmulas para poder calcular esa evapotranspiración. Y obviamente depende de la especie, del clima, del suelo, etcétera, ¿no? Y generalmente cuando hay vegetación no solamente se presenta huella verde, sino se presentan las dos, que es la huella azul y la huella verde, porque en la mayor parte de los zonas donde hay agroexportación, no llegas y siembras y crece solita la planta, sino que llegas, siembras, trabajas el terreno, hay un poco de lluvia por ahí, pero la mayor parte de las veces tú tienes que regar. Entonces por eso es que hay azul y verde, ¿no? Y eso se calcula pues precisamente se tiene que hacer esa diferencia de cálculo. Luego la huella gris no es más que un indicador de cómo estamos devolviendo, en qué calidad estás devolviendo el efluente. O sea, tomaste el agua, está ingresando, es una calidad específica, haces tus actividades, devuelves, ¿cómo lo devuelves? Entonces, la huella hídrica es un concepto, es algo conceptual, ¿no? Que te dice cuál es la calidad, la cantidad de agua que necesitarías para llevar de nuevo o para devolverle el efluente en la misma calidad como lo tomaste. No es el volumen necesario para llevar el efluente a la misma calidad del afluente. Afluente es lo que ingresa. Es teórico, obviamente, ya, y como siendo teórico pueden haber valores negativos que se explican en el curso. Esta es la fórmula general y también hay otras, digamos, indirectas, ¿no? Em, sí, justamente estamos haciendo para Sedapal un estudio por ahí. Ahora, cada cosa, y eso es importante ya para llevarlo a casa, ¿no? Como cada cosa que nosotros, por ejemplo, un kilo de carne, para que ese kilo de carne, pues tú lo comes en tu parrilla y todo lo que quieras, pero para que ese animalito haya crecido, desde pequeñito ha tenido que tomar agua, ha tenido que comer pasto, etcétera. Todo eso hace que un kilo de carne sean 15.000 litros de agua. O sea, perdón, sí, 15.000 litros de agua, o sea, 15 metros cúbicos de agua. Entonces, el 1 litro de leche, lechuga, chocolate, todo eso ha necesitado agua para procesarse y esa agua tal vez no la vemos. Arroz, ustedes saben si han pasado por Sullana, ese arroz tiene que estar anegado y como está anegado y con el sol del norte, eso se evapora y se pierde, tiene una huella hídrica altísima el arroz, ¿no? Y así varios productos tienen huella que llamamos la huella hídrica que no se ve o la huella hídrica indirecta, ¿no? Y finalmente, eso ha sido hídrica y agua. La huella de agua, hay una diferencia entre la huella hídrica y la huella de agua. Yo siempre digo que son como primas, pero que se complementan muy bien. ¿Por qué? Porque la huella de agua ya incluye los potenciales impactos en otro tipo de agua. La huella hídrica solamente considera el agua dulce. En cambio, la huella de agua ya considera el agua salobre y el agua de mar. En general, todo el recurso hídrico. ¿Ya? Y que puede ser parcial o que puede ser total. Son tres categorías que se consideran dentro de la huella de agua. Escasez, que es cuando extraes demasiada agua de una zona, ¿no? Y ahí viene un índice de estrés hídrico, porque no es lo mismo.
tener un metro cúbico de agua en la costa, por ejemplo, ahorita mismo, que tener en un metro cúbico en la selva. No vale lo mismo, no tiene el mismo peso, digamos, ¿no? Como en la selva hay mucha agua, entonces, digamos, ahí es menos valorado, pero en la costa peruana, tipo ahorita, es mucho más valorado un metro cúbico de agua, ¿no? Una cosa así. Ya, luego tenemos disponibilidad. Puede que lo tengamos ahí el agua, pero realmente la podemos tomar. ¿Qué tenemos que hacer para que sea eh, accesible esa agua? La podemos tomar directamente. Tiene algunos contaminantes ahora como está de moda los microplásticos, ¿no? No de moda, sino que realmente nos hemos dado cuenta que hay mucho, mucho microplástico que estamos consumiendo, ¿no? Entonces eso también es otro indicador. Y finalmente la degradación, que aquí vienen temas de cómo estás devolviendo el agua, pero ya en general, incluso viendo que pueden haber toxinas, sustancias cancerígenas. Por ejemplo, hace algunos años estaba leyendo un paper que se hizo de cómo es que nosotros al tomar tanta medicina, tanto ¿cómo se llama? Antibacterial creo que es, sí. Hacen que los bichos del ambiente, ¿no? Que estén en los lagunas, en el mar, etcétera, se vayan acostumbrando a esas pequeñas dosis, porque nosotros tomamos la pastilla, ¿no? Matamos el organismo o le hacemos frente que dentro que está en nuestro cuerpo. Sin embargo, lo expulsamos antibiótico. Esa es la palabra que se me olvidó. Gracias, Jacqueline. eh, Hacemos frente, pero lo botamos por la orina. ¿Y dónde finalmente van nuestros desagües, ¿no? Y entonces como que se van entrenando las bacterias que están en el ambiente y se encontró que cada vez son más resistentes las bacterias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llenando de antibióticos todo el agua, los ríos, y entonces las bacterias se van entrenando y son cada vez más fuertes. Y cada vez habían que suministrar más antibiótico, más fuertes y así. Y es una cadena que nos estamos tocando. Eso se llama humanotoxicidad, ¿ya? Y también hay sustancias cancerígenas, que acá nomás hay, no sé si habrán escuchado estudios que sacan a veces que hay restos o rastras de plaguicidas, ¿no? Imagínense nada más eso en los vegetales directamente, cómo será en el agua, ¿no? ¿Cómo será lo que se infiltra? Entonces ahí hay varias cositas: eutrofización, acidización, radiación, contaminación térmica, etcétera, que se ya ven a nivel de cómo estamos devolviendo en general a todo el recurso hídrico, ¿ya? Y bueno, tenemos última, que es como la comparación entre la huella de agua y la huella hídrica. La huella hídrica está a su izquierda, viene de la World Footprint Network. eh, Tiene colores azul, gris, verde, que es lo que hemos dicho, y la huella indirecta. En cambio, acá en la huella de agua tenemos categorías que es escasez, disponibilidad, degradación, y utilizamos diferentes herramientas en ambos casos: el análisis de ciclo de vida, balance hídrico, pasamos por todo eso, ¿no? Para poder identificar sobre todo dónde están esos impactos. Listo, eso ha sido en este caso todos los que les he querido compartir, y he tratado también eh, de llegar a tiempo y que pues responder todo lo que he estado mirando por ahí, las preguntas. No sé si hay algunas preguntas adicionales, encantado de escucharles. Sí, en este caso quisiera invitar a todos los participantes que tengan algunas preguntas puntuales, que lo puedan dejar a través del chat para que nuestro especialista nos ayude resolviendo algunas de las consultas. Mientras me generen estas dudas y podamos resolver las dudas, les voy a ir compartiendo un poquito sobre la información que brindamos con referencia a nuestro curso especializado en análisis de huella hídrica y huella del agua. Actualmente lo tenemos programado con inicio para el día 30 de enero. El término de las clases son el 18 de febrero. La certificación es por 24 horas. El horario son lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10. El expositor del día de hoy es el docente a cargo, entonces como lo han podido conocer, han podido ver el manejo que tiene con referencia al tema y está totalmente capacitado para poder brindarles y resolver todas las dudas que ustedes puedan ir generando en el desarrollo del curso. ¿Sí? Asimismo, les voy a compartir a través
WhatsApp, perdón, a través el chat, les voy a compartir un link que les va a permitir a ustedes comunicarse directamente con nosotros para poder brindarles un descuento especial para este curso que vamos a brindar, agradeciendo su participación y su interés en la charla del día de hoy. Aquí se van a poder comunicar directamente conmigo. Mi nombre es Isabel Valle y estoy a cargo del curso. Y de esta forma les voy a poder facilitar la promoción especial para cada uno de ustedes. Aquí en pantalla también pueden visualizar los datos de contacto que se requieren en caso que tengan alguna duda específica con referencia al contenido académico para que podamos brindarle el asesoramiento necesario. ¿Sí? Adicionalmente a esto, vamos a ir viendo nuestro chat para ver alguna consulta que se haya podido generar. Mm, Profesor, dice, en el Perú, ¿en qué zona es mayor el estrés hídrico? ¿Norte, centro o sur y por qué? Bueno, definitivamente en el norte y en el sur, por los mapitas que hemos visto, ¿no? Y además podemos ver las estaciones meteorológicas, hacer una simple estadística y ahí nos damos cuenta donde llueve menos, ¿no? Y definitivamente es en el sur, más que todo. Ya. Listo. ¿Existe algún libro acerca de huella hídrica y huella de agua? Sí, lo presenté como parte de la bibliografía y como les mencioné, todo lo que dictamos y todo lo que decimos ya está basado en algo que ya estudiaron, ya hubo prueba y error, todo está basado en la ciencia. Y en el caso de la huella hídrica está justo acá, ¿no? La Water Footprint Network, que es el manual de evaluación de huella hídrica, eso es abierto, lo pueden ver todo el mundo. La cosa es ponerlo en práctica, ¿no? Que es precisamente lo que enseñamos acá en el curso. Y la ISO 14046 para huella de agua. Luego, para el huella de carbono, puedes mirar las directrices del IPCC del 2006 y su revisión del 2019. Puedes mirar el GHG Protocol y para huella de carbono también puedes mirar la ISO 14064. ¿Ya? Listo. Tenemos una consulta adicional. Dice, ¿las EPS están en la huella hídrica? Si están haciendo, creo que esa sí la contesté, sí hacen bueno, algunas, no, no todas. En el caso de Sedapal, sí hemos trabajado con ellos y hemos hecho huella hídrica con ellos. Listo. Entonces, en general, creo que hemos dado respuesta a la mayor cantidad de preguntas que se han podido generar. Y si queda alguna consulta adicional, lo vamos a hacer directamente con usted para poder responderle a los participantes. De todas maneras, les agradezco su participación el día de hoy con nosotros para que puedan conocer un poquito más a nuestro expositor. Esperamos de que este contenido haya sido de valor para cada uno de ustedes y hayan resuelto las consultas que se hayan podido generar. No olviden que a través del link de WhatsApp que les he dejado a través del chat se van a poder comunicar directamente conmigo para poder resolver algunas dudas con referencia al desarrollo del curso, ¿sí? A nombre de SGS Academy, les agradecemos a todos su participación. Que tengan muy buenas noches. Listo, muchas gracias. Cuídense. No olviden aplicar un poco de lo que hemos hablado en casa. Hasta luego. Buen fin Hasta de luego, semana. buenas Chao, noches. chao.